Bueno, pues muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Marta, gracias. Sí, te digo, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Sesión número 2 de OK. Nos van a hablar, los chicos son Pantle, nos van a hablar de huertos de traspatio y huertos en casa, básicamente, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo también los medios de contacto para Eddie y para Kay, que tengan alguna duda de esta sesión o que requieran de algún tipo de asesoría, se pueden poner en contacto con ellos a través de mail. Entonces, los dejo participar. Gracias, Kay, gracias, Freddy. Gracias a ti, Dana. Gracias, Dana. Y gracias a todos por conectarse hoy otra vez. Sí, qué bonito verlos por ahí conectados. Muchas gracias. Y pues bueno, como les platicaba Dana, lo que pensamos después de la sesión pasada es que podríamos empezar con huertos urbanos y huertos de traspatio, justamente porque nos dimos cuenta de que muchos de ustedes se encuentran en espacios de ciudad y tienen, en su gran mayoría también había algunos que tenían jardines, ¿no? Entonces vamos a darles un poquito como los requerimientos, tips, temas y cuestiones a observar antes de iniciar cualquier trabajo para poder arrancar. Y también nos gustaría como si tienen dudas, si ya estuvieron esta semana como checando sus terrenos, pues también nos pueden escribir sus... Siguiente, Dana. Bueno, la foto. Bueno, igual en esta primera imagen, pues si puedes regresarla. Perdón. Queríamos como, pues no sé, romper un poquito el esquema a veces de huerto urbano, cuando a veces lo pensamos y si lo googlean, normalmente va a aparecerles pues alguien con unas botas así de plástico, guantes y como un poco de aislamiento muchas veces hacia la misma tierra, ¿no? Entonces, bueno, queríamos poner este ejemplo de un huerto de traspatio y pues ver que no necesitamos ninguna herramienta sofisticada y también lo podemos hacer tan bonito como querramos y podamos, pero esta sería como una imagen básica de que solo necesitamos la tierra, agua, sol y un espacio donde hacerlo y podemos arrancar de ahí, ¿no? Un poco de disposición y conocimiento y ya sería todo básicamente. Y bueno, justamente ahorita que estamos como en una situación en la que quizá no salimos mucho o está un poco como reducida nuestra capacidad de ir a comprar cosas, pues también es un tema de ver qué hay alrededor y trabajar con lo que tienes. Ok, pues entonces ir haciéndonos como más simplejo lo complejo, ¿no? Y como punto de partida, ahí colocamos que es conocer mi clima y mi ubicación geográfica, ¿no? Y conocer mi clima, hablo de conocer las temporadas de calor, las temporadas de frío, dependiendo de dónde estamos, las temporadas de lluvia, que afortunadamente ahorita ya nos cayeron dos pequeñas que dan un cambio enorme, enorme en el ambiente. Y la ubicación geográfica, sí, también por la inclinación al sol, ¿no? Creo que ahorita todos los que estamos conectados son México. Indra creo que se había conectado y desconectado, que está en España, pero bueno, como para saber por dónde sale el sol, por dónde se mete, a qué altura estoy, respecto al nivel del mar, para saber qué tan frío puede ser o qué tan cálido puede ser, qué tan húmedo, qué tan seco, como que ir censando esa parte. Y pues bueno, ahí les ponemos un poquito de los principios que debería tener este espacio de huerto para que los vayamos pensando. Bueno, estábamos pensando obviamente en ubicar la biodiversidad que nos rodea, ¿no? Podemos observar justamente alrededor del espacio donde pensamos poner el huerto, qué es lo que habita, ¿no? Tenemos pájaros, tenemos árboles frutales, tenemos, dependiendo de dónde sea, claro, ¿no? Puede ser, si es en un techo, pues también como ubicar si hay otra vida, si ya han sembrado algún tipo de planta antes o tienen algún tipo como de microjardín en azotea, alguna planta que les responda muy bien, otras que no. Quizá ya tengan como experiencia ubicando como qué es lo que funciona en el espacio donde viven. De ahí hicimos esta lista que les voy a leer así brevemente, que es los temas de biodiversidad, la selección de especies adaptadas y locales, el respeto a temporadas, la fertilización orgánica, el control ecológico de plagas y enfermedades,
la asociación y rotación de cultivos y un riego eficiente. Generalmente lo de la selección de plantas adaptadas y locales, a veces nos gustaría tener, por ejemplo, a mí tuve la oportunidad de ir a Japón y traje unas semillas, ¿no? Pero nunca germinaron aquí. Entonces también a veces podemos tener como un capricho de querer cierto tipo de plantas, pero también tenemos que saber como la naturaleza de la misma, los requerimientos de sol, de temperatura, de humedad y también si está adaptada a las condiciones locales, ¿no? Que es parte de la importancia de la genética de las semillas de polinización abierta que les platicamos la sesión pasada. Y bueno, respecto a las temporadas de siembra, ¿no? Y muy de la mano con lo que dice Kei en la parte de saber de dónde vienen nuestras semillas, pues sernos sensibles como si fuésemos nosotros mismos, pensar en que, no sé, si vienen de una zona súper tropical y en ese mismo día los suben a la montaña, pues se van a desubicar, se van a sentir mareados, se van a sentir diferentes, ¿no? Entonces, ver que entre las semillas, mientras más locales, van a estar más adaptadas a las condiciones que nos rodean, ¿no? Es decir, cuánta agua tuvimos, qué tipo de suelo, qué tipo de plantas están a nuestro alrededor, como que traen toda la información genética justamente para ese tipo de clima, ¿no? Eso no quiere decir que sea imposible sembrar semillas que vienen de otras latitudes, ¿no? Pero tienen un periodo de adaptación, ¿no? Entonces corremos un poquito más riesgos o tenemos que ser más pacientes para adaptar esas semillas a nuestra localidad. Entonces, pues ese como un buen punto. Ahora, al respecto a las temporadas de siembra, pues sí, las cosas que les gusta el sol, y algunas en su mismo nombre o familia lo dicen, no sé, como las solanáceas, que son los tomates, que son las papas, las berenjenas, pues te van indicando, y por eso en la sesión pasada les decía que si hay algo que nos interesa para sembrar, ir buscando la personalidad de esas plantas, ¿no? Y la personalidad es pues saber su ficha técnica, qué tanto de agua les gusta, qué tanto de suelo o de composta necesitan, como que ir tratándolas a cada uno diferente y a la vez pensando que en nuestro suelo, entre más amplio sea nuestro rango para soportar estas plantas, pues nos va a ir mejor, ¿no? Ahí quedamos pendientes en la sesión pasada de pasarles como información acerca de los volúmenes de tierra o de sustrato que se necesita para como ciertos cultivos en específico. Viene al final de esta presentación, entonces no se preocupen, ya se los presentaremos y en los manuales que les pasamos información al respecto. Acerca de la fertilización orgánica, pues sí, ¿no? Es importantísimo justamente a la hora de asumir la responsabilidad de producir tus vegetales, porque básicamente los espacios urbanos lo que nos permiten es, más que nada, producir para nosotros vegetales, ¿no? Hortalizas. Ya los granos y los cereales son un tema un poco como de más amplitud de área. Entonces, por lo pronto, pues sí, ¿no? Es como muy importante justamente la posibilidad de cultivar para nosotros estas fuentes de nutrientes y minerales que son muy importantes en nuestra dieta. Entonces, en tanto al tema de fertilización orgánica, ahí es donde entramos con el tema del abono, ¿no? Entonces, justamente luego venden como, alguna vez mi abuela estaba sembrando, tiene un pedacito de jardín que adaptó para poder sembrar, y me mostró una bolsa que había conseguido en un Home Depot, que eran como unas perlas de nitrógeno y potasio y no sé cuántos minerales en sales, que pues realmente no son lo que estamos buscando, ¿no? Sino que estamos tratando de hacer que quizá lo que comemos retorne al sitio de donde, retorne los minerales al sitio de donde sale, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer fertilizaciones, sobre todo haciendo composta en casa, y también los mismos manuales que les proporcionamos traen información acerca de cómo hacerlo y qué incluir y qué no incluir, ¿no? Y en la parte de fertilización orgánica, bueno, vamos a ir ampliando estos temas cuando nos toque hablar de composta. Les vamos a dar diferentes tipos de composta, de cómo armarla, pero vamos a ir viéndolo, ¿no? Entonces piénsalo en fertilización orgánica ahorita de inicio como composta. Más adelante veremos el tema cómo hacer esa composta. El siguiente tema es control ecológico de plagas y enfermedades, ¿no? Y en mi experiencia, en la mayoría de los talleres que hemos dado, lo primero que te preguntan es, ¿cómo mato esto? ¿Cómo mato lo otro? ¿Cómo acabo con esta plaga, con esta enfermedad? ¿No? Y pensando en como siempre en ese tipo de que tú tienes el control para
decidir quitar una vida o un hongo o lo que sea del camino para que tus vegetales prosperen. Y en este punto sí quiero recalcarles mucho que lo que tenemos que empezar a ver es que es un diálogo entre las plantas, el suelo y nosotros. Y lo que la planta esté presentando como una plaga, como una enfermedad, muchas veces es un error que estamos cometiendo y nos los está diciendo en su lenguaje, que a veces es difícil que lo vayamos entendiendo, ¿no? Y les ponía el ejemplo la vez pasada de específico, no sé, cuando tienes demasiado nitrógeno en tu suelo, y significa que a lo mejor le pusiste mucha orina o estaba muy cargada tu composta en nitrógeno, la planta te lo expresa, ¿no? Se pone muy verde, crece muy rápido, pero es un poco débil y un poco atractiva para las plantas. Se pone como dulce, digamos. Entonces, les cae como pulgón, les cae mosquita blanca, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ir platicando poco a poco en los temas. Nada más es como para que tengamos ese punto de partida, ¿no? Que lo que nos exprese una planta como una plaga o como una enfermedad no es más que una forma de estar dialogando con nosotros, de que hay un problema que estamos cometiendo a la hora de tratar de cultivarla, ¿no? Pusimos una planta que no era de esa temporada, o le pusimos un contenedor muy chiquito que le estresó sus raíces, o le estamos regando de más, o no hicimos una rotación de cultivo en su tiempo y forma. Entonces, tomémoslo así, como un diálogo. Un diálogo. Y hablando de diálogos, pues también el siguiente tema, que es la asociación y la rotación de cultivos, precisamente de eso se trata, ¿no? Hay ciertos cultivos que son afines y que pueden sembrarse en conjunto y hay otros que no, ¿no? Que compiten por los mismos nutrientes o justamente también, bueno, compiten en cuestión de espacio de raíz o también pues tienen características que, digamos, que repelen cierta microbiología o ciertas características que otra planta sí requiere, ¿no? La asociación es como hacer lo mejor posible para que prosperen en conjunto, ¿no? Es justamente esta como amistad, esta que se hace como por ejemplo con la milpa, ¿no? Que es un ejemplo clarísimo de una asociación de cultivo de antaño, que es justamente un cereal, una leguminosa que fija nitrógeno y, por ejemplo, la calabaza, ¿no? Que recubre el suelo mientras estas dos prosperan, manteniendo como un espacio de humedad en la tierra que permite que los otros crezcan de buena manera y, por ejemplo, el frijol que crece sobre la milpa, bueno, sobre el maíz, pues también tiene las condiciones para crecer hacia arriba, ¿no? Crecer hacia arriba porque tiene un soporte. Entonces, ahí vemos como una asociación totalmente completa y un entendimiento muy claro de cómo funciona. Y bueno, recuerdan que en la primera sesión hablamos de esta técnica que se llama sintropía y que sería pues bonito que lo vean. Hay varios videos en YouTube y justamente habla de eso, ¿no? De esta sucesión, de estas plantas que cada una tiene una función y se basan en el amor incondicional y la cooperación, ¿no? Es todo en pro. Hippie. Super hippie. Suena hippie, pero así es. Pero así es. Así nada de competencia, nada de Darwin. Sí, aquí es más bien todo en pro, ¿no? Ok, ahí nos volvió a ampliar Dana la pantalla. Ok. Gracias. Y otro punto ahí, al último que lo pusimos, es el riego eficiente, ¿no? Y pues ser muy sensibles tanto de la disponibilidad del agua, pero también muchas veces el maestro con el que estuve, John Gibbons, decía que el 50% de los problemas que provocamos de enfermedades o de plagas en una planta vienen del riego, ¿no? De un mal riego. Entonces, traten de convertirse en planta nuevamente y no vean nada más la parte superficial que cuando riegan dicen por encima ven que ya está saturado de agua y dicen, ya es suficiente. O lo ven muy seco y le ponen mucha agua, ¿no? Traten de meter la mano, ver qué tan compactado está, qué tanto se está infiltrando el agua y tratar de llegar a la zona de raíces, obviamente no arrancarlas, pero sí muy cercano a esa profundidad y ver cómo está la condición de humedad ahí en ese punto, no nada más verlo por encima. Sí, eso es súper importante, porque generalmente luego nos vamos nada más con la idea de que, ya está húmedo, ya quedó, pero sí es esa conciencia, conciencia en serio. En serio. Y un puntito que nos saltamos ahorita fue el de rotación de cultivos. Esta idea de estar sembrando la misma planta, o sea, la misma variedad de vegetales en el mismo espacio constantemente, requiere como una toma de nutrientes en específico.
Lo que hacemos cuando hacemos rotación de cultivos es precisamente si tenías zanahorias que tomaron ciertos tipos de minerales y nutrientes de la tierra en un periodo dado, cambias al siguiente ciclo para poner lechugas o poner algún otro tipo de cultivo que tome otro tipo de minerales o que incluso done minerales, ¿no? Entonces también iremos hablando un poquito de las características de ciertos cultivos en relación a la rotación. Ok. ¿Puedes ir a la siguiente, Dana, por favor? Ok. Y bueno, hay una gran pregunta, ¿no? ¿Dónde ubicarlo? Y ahí nos podemos ver, pues primero, qué espacio tengo disponible, ¿no? Si tengo un traspatio, si tengo ahí una azotea, si solo tengo mi balcón. Y ya que vemos ese espacio, analizamos qué tanto de sol le toca a ese espacio, ¿no? Decimos que mínimo de 6 a 7 horas de sol, y dice ahí, bueno, aire, ¿no? Protegido de los vientos fuertes, ¿no? Hay zonas donde pues el viento es tan fuerte que no solo nos tumba las cosas, sino también deshidrata mucho las macetas y les va quitando humedad, entonces requerimos regar mucho más, ¿no? Y atención a la temperatura, ¿no? Aquí en la zona donde estamos en Oaxaca, pues la radiación es súper fuerte, entonces hay veces que tenemos que colocar algunas mallas sombras o alguna sombra parcial, no solamente de estas sombras sintéticas, sino también puede ser con alguna hoja de algunas ramas, algún enramado que no sea tan denso para proteger un poquito de las horas más intensas de radiación solar, ¿no? Y que esto a su vez también nos ayuda a disminuir la cantidad de agua en el riego, ¿no? Pues nada más así como ejemplos. También, por ejemplo, cuando tenemos plantas en casa, a veces nos damos cuenta que se alargan demasiado o estas características implican que está buscando sol, ¿no? Que la cantidad de sol que tiene no es suficiente, entonces la planta tiene que alargarse tratando de ver si puede conseguir un poco de sol, como el que me da en la frente. Entonces, justamente es una vez más como establecer una relación de lectura, o sea, como de aprendizaje continuo con tus plantas, ¿no? Como qué te está diciendo y qué es lo que puedes hacer para remediarlo. Ok, y en ese tema también, volviendo a lo de la sintropía, cada planta necesita una cantidad de sol diferente, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser la altura, lo que va en el estrato más alto, sino la necesidad de sol. Entonces, nuevamente caemos a ver la parte de las necesidades de cada una de las plantas, ¿no? Hay plantas que les gusta más sombra y entonces pues ahí vamos haciéndole las condiciones para favorecerle ese espacio precisamente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ir viendo las características de cada uno. Va, creo que pasamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Y aquí viene la parte difícil, los exámenes para todos. El examen. Yo no lo pasé. Entonces lo vamos a abrir al chat. Dice, ¿cuál de las siguientes será una mejor ubicación para nuestro huerto? Está una figura a la izquierda, una al medio y una a la derecha. Vean que en las figuras está marcado el norte geográfico, y del lado derecho está el sol, por donde sale. Entonces, para ubicarnos a veces en esa parte ubico mi hombro por el lado derecho, por donde sale el sol, y ya de frente me va a quedar el norte. Y obviamente a mi hombro izquierdo el poniente, a mi espalda el sur. La brújula humana. La brújula humana. Entonces, para que se andan así como desnorteados o desnorteadas, pues sea una manera de ver en nuestro huerto qué es lo que está pasando, hacia dónde está orientado, ¿no? Entonces queremos abrirlo en el chat, que voten. Por el del lado izquierdo lo nombraremos 1, el de en medio 2 y el del lado derecho, donde está el sol, 3. Y si quieren hacer una votación así muy rápida, ¿cuál crean así de puro instinto, de puro feeling? ¿Cuál es la opción que ustedes dicen? ¿Va? A ver. Aquí. María votó por la 2. Creo que es la China. ¿Alguien más que vote? O ya se durmieron, no nos están escuchando. Aquí nadie reprueba, no pasa nada. No tengan miedo. Sin miedo, sin es aprendizaje para todos. Laura dice que la 2. Laura dice que la 2. Yuta dice que la 3. No se vale, Yuta, tú ya eres bien experta. Además, ya tomaste talleres con nosotros. Nadia dice que la 3. Janet dice que la 3.
Gailé dice que si puedes por favor repetir lo de la brújula humana. Si colocamos en la mañana nuestro hombro derecho por donde sale el sol, ¿sí? Se imaginan así que va a salir el sol por este lado, la montaña, el sol, no, de frente, ahora nos queda norte, luego el sol va a estar al izquierdo, y por la espalda me va a quedar el sur. Sí, o los volví a enredar. ¿Tengo una habilidad para hacer eso? Solamente, o si todos escucharon que se cortó la explicación. ¿Se cortó? ¿Pueden ponernos en el chat? Se cortó, sí. ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? De nuevo. Va de nuevo. A ver, ¿dónde está el sol? Este es el sol. El tomate sol. Un pan. Un pan. Ok. Trato de ubicar por la mañana por dónde sale el sol. Mi pan. El pan. Aquí está el pan. Entonces trato de apuntar mi hombro derecho hacia ese lado, hacia donde sale el sol. Imaginen que ahí está el sol. Es que no se ve. Ahora sí se ve. Aquí está el sol, ¿no? Entonces, si del lado derecho estoy ubicando que ahí sale el sol, de frente me va a quedar el norte y el sol va a seguir su camino por encima de mí, y en la tarde va a estar en mi hombro izquierdo por el poniente y a mi espalda me va a quedar el sur. Ahora sí se escuchó. ¿Se escuchó? Sí, ahora sí se escuchó. Muy bien. Ok, bueno, creo que los panelistas ya, los que quisieron votar ya votaron, y creo que la mayoría fue entre el 2 y el 3. Muy bien. Ambos son agricultores correctos. Expertos. Muy correctos. Y ahora la siguiente parte que hay que tomar en cuenta, aparte del sol, es la pendiente en nuestro terreno. Y ahí nos ayudaría que la que nombramos número 3, o la que está más a la derecha junto al sol, serían las camas que nos ayudarían a retener en caso de que hubiera una pendiente, una parte más alta en la casa y el huerto nos quedara en una parte más baja. Eso nos ayudaría a retener un poco el suelo, que a la hora de la lluvia, alentar el flujo del agua y hacer que no erosione nuestro huerto. Ahora, si está el huerto ideal en un lugar plano, sería la opción ideal, la número 2, porque así el sol va a ir dándole de manera uniforme, cuando sale, pasa, hasta el poniente, de manera uniforme a todas las camas. Entonces, no sé si les quedó claro con esta explicación. Y bueno, eso pensando en un huerto, pero también pensando en qué lado les toca el sol todo el día, en la ubicación que tengan en su casa. Y si es una azotea, obviamente les va a tocar siempre, mientras no tengan un rascacielos ahí muy cerca. O si es en un balcón, ¿no? Normalmente en el hemisferio norte, y estamos nosotros casi todos los que estamos conectados en una ubicación geográfica por encima del ecuador, es decir, donde el sol nos va a quedar un poquito más inclinado hacia el sur, un poquito más acostado. No nos pasa justamente encima, sino queda un poquito más acostado hacia el lado sur, entonces la incidencia de sol más fuerte es por el lado sur. Si nosotros colocáramos el huerto como en la primera imagen y el sol nos está pasando por el inclinado hacia el sur, va a proyectar sombra a la casa hacia el huerto y no queremos esa parte, ¿no? No sé si quedó claro con esta explicación por qué lo de la ubicación del huerto. Si a alguien no le quedó claro, por favor nos dicen por chat. Chat de Zoom. Ok, pues creo que sí les quedó claro. Súper bien. Pues podemos pasar a la siguiente diapositiva entonces. Muy bien, pues les hablaremos también de los materiales de partida, y son 3 diapositivas que hablan acerca de los materiales a considerar para el ABC de la agricultura en casa, ¿no? Entonces, primero que nada, y ya habíamos hablado un poco en la sesión pasada sobre el suelo, ¿no? Entonces, existen, obviamente cada uno tiene su contexto y hay personas que ya cuentan con tierra en donde están, ¿no? Para aquellas personas que no,
que compran el sustrato, hay diferentes tipos de sustrato, ¿no? Tenemos la posibilidad de conseguir suelos o sustratos orgánicos, que son la turba o el peat moss, que generalmente viene como de Canadá o varias regiones, la fibra de coco, el humus de lombriz o la composta cernida. Y como inorgánicos tenemos la vermiculita, que es como una especie de piedra, ¿no? Es una piedra como esponjosita, como porosa. Es una que con un proceso de calor se hace como palomita de maíz. Se expande y entonces queda muy porosa. Esta otra, la perlita, que también es muy, muy parecido. Y obviamente la arena de río, ¿no? Pero sí como observar que estas cosas que les acabamos de mencionar, la mayoría hay que comprarlas, ¿no? Y justamente en este punto en el que estamos, que no podemos ir a Home Depot a comprar o ir a algún vivero, pues pensar en lo que tenemos al alcance, ¿no? Y la mezcla más fácil. Y esta mezcla la estamos dando para cuando vamos a hacer en un contenedor, ¿no? En un contenedor, en una maceta, en algo que no va a ir directamente en el suelo. La mezcla ideal es 50% de composta y 50% de tierra de la que tengamos al alcance de nuestra mano, ¿no? Con esta mezcla básica ya podemos jugar, pero sí hay que estar como muy conscientes del tipo de tierra que tenemos, ¿no? Si es muy arcillosa, es de esta tierra que es muy pegajosa cuando se humedece, o si es muy arenosa, ¿no? Que es una tierra que se drena muy fácil cuando viene alguna lluvia, ¿no? Como que ir conociendo un poquito nuestro terreno. Y ya si es para una realidad de que tenemos, sí, ya un espacio un poco más considerable, no sé, 100, 200, 300 metros cuadrados en adelante para hacer nuestro huerto, vale la pena invertir en un análisis de suelo. Y esto pues se toma una muestra, se manda a un laboratorio, se manda a interpretación y así no empezamos de ceros ni a ciegas, digamos. Esto nos ayuda a que podamos dirigir nuestros esfuerzos hacia mejorar ese suelo de una manera más efectiva, ¿no? Más eficiente. Pues no, creo que No. está bien. Okay. Podemos pasar a la Pasamos a la siguiente. Punto número 2 de materiales de partida. Tenemos que tener semillas o en todo caso también pusimos plántulas porque a veces también todo el proceso de almácigos, no sé si ubican qué son los almácigos, es como esta primera siembra en cajones o luego en charolas de unicel, o hay diferentes maneras de hacer almácigos y lo haces en un sustrato un poquito más suave, ¿no? Es como una preparación como, pues te ahorra semilla, número 1, y también te permite tener como unas condiciones más controladas para la germinación de tus plantas. Este paso puede ser a veces un poquito tedioso, también hay la posibilidad a veces de conseguir plántula. De igual forma, o sea, lo que importa es que las semillas sean ecológicas, preferentemente no tratadas, ¿no? Les platicábamos la semana pasada que hay incluso dificultad para encontrar este tipo de semillas. Habría que vincularse con los productores locales o con proyectos de permacultura y de agricultura orgánica que estén en la zona. Si hay mercados orgánicos en su lugar, pues también seguramente los que están comercializando y pueden compartirles las semillas que tienen o pueden preguntar para ver si comercializan algunas de sus semillas. De polinización abierta para tener como una mayor diversidad genética, ¿no? Cuando las semillas están tratadas, generalmente son tratadas como con fungicidas o con algún tipo como de pesticida que les da un color como fluorescente. No sé si han visto estas semillas que son como súper rosas o que parecen, sí, que están como blindadas como con un color muy potente. Y pues bueno, como hablábamos al principio, pues tener variedades locales, ¿no? Entonces, primero que nada, obviamente, antes de iniciar cualquier cosa, pues tenemos que tener semillas, que es el principio de la vida, ¿no? Y también, obviamente, pensar en, pues, ¿qué quiero comer? O sea, ¿qué me gustaría tener en mi jardín? Y qué es fácil seguir de ellas. Y pasamos a herramientas. En las herramientas de traspatio, recomendar el bieldo jardinero, que es como un tenedor de 4 dientes, la pala recta, un rastrillo y un cultivador. Para los huertos que son en cajones o en
en guacales o en contenedores. Lo que podemos utilizar son cultivadores, que son estos como tenedores doblados, que son chiquitos y muy fáciles de manejar con la mano. Un trinche, que es un tenedor. Y una cuchara de trasplante, que es como una pala un poco más angosta, que nos ayuda mucho para manipular pues la tierra. Les pusimos aquí una regadera para facilitar el riego, pero puede ser también con la mano o, por ejemplo, de mi experiencia teniendo como un espacio de almácigos en casa, lo que hice fue hacerle hoyos a una botella de Coca-Cola, por ejemplo, una botella de refresco de 2 litros, tenía hoyos abajo, la llenaba con agua y con eso regaba como para simular como una irrigación por lluvia que no fuera tan agresiva como echarle un chorro de agua, ¿no? Entonces, esas son algunas de las opciones. Y también hay, bueno, pues una cubeta y a veces son como unidades de medida, ¿no? Que se les decía, no sé, mitad composta, mitad tierra para hacer una mezcla para su contenedor o para su almácigo, pues ya les va dando un punto de partida a tener algo con que medir, una cubeta, ¿no? Y las herramientas estas que mencionaba Kate, a veces vienen unos paquetitos estos de Trooper, y no estamos haciendo muchos comerciales, no nos patrocina. no nos patrocina, pero ya vienen como un set de 4 herramientas de mano, ¿no? Que son muy fáciles. Y digo, si nos ponemos creativos, también las podemos hacer de madera, de bambú, pero son bastante económicos, pero también puede ser cualquier cosa que tengamos al alcance, ¿no? La cuchara para mover los frijoles nos puede ayudar ahí para trasplantar, adaptándola, como que ir viendo las funciones, un cuchillo de cocina o algo que ya no funcione, ¿no? Estas herramientitas son bastante baratas, se pueden conseguir muy fácilmente. Pasamos a la siguiente. Dana, por favor. Gracias. Gracias. Y pues bueno, aquí vamos una vez más con el tema de los recipientes, ¿no? Esto es sobre todo justamente para las personas que no tienen un espacio de jardín, ¿no? Entonces, a veces pensar en recipientes es, ay, pero ya venden unos que están bien chulos y no sé qué, pero luego es muy caro empezar un huerto urbano. Entonces, más bien hay que pensarlo como desde el punto más práctico, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tener un huerto super nice o poder tener la posibilidad de sembrar en tu azotea, ¿cómo se llama? Pedazo de... Ay, en tu balcón, en tu ventana. Entonces, lo que queremos que piensen y que se pongan creativos justamente es, ¿qué puedo usar, no? Órale, tengo, no sé por qué, 4 garrafones rotos. ¿Cómo puedo cortarlos? O también las cubetas, si tienen muchas cubetas o ya hay cubetas que pues son muy viejas y tienen la parte de abajo rota y ya no sirve para líquidos, pues bueno, ¿qué puedo usar? ¿Qué volumen tiene y cómo los puedo ocupar, no? La clásica de los guacales viene buenísima y aparte son muy económicos. O las mismas rejas para cargar vegetales que venden como que vemos en los mercados y en centrales de abasto, también las pueden conseguir a precios muy, muy accesibles. También la parte de los garrafones, todas las empresas que hay de agua purificada, los garrafones a veces ya tienen una pequeña fuga o ya están muy rayados y a veces los regalan o los venden muy, muy baratos y son un excelente material para hacer macetas, ¿no? Nada más le cortamos la parte de arriba del piquito para hacerlo más uniforme el contenedor y es importante que estén bien perforados, ¿no? Ahí en la parte de recipientes, para cuando es para sembrar, dice mínimo 20 centímetros de profundidad. Y abajito dice almácigos, mínimo 10 centímetros. Y almácigos, por si no ha quedado muy claro, que a veces son palabras que usamos ya más en la parte de agricultura, hagan de cuenta que es como la guardería de las plantas, ¿no? Donde van a estar bien chiquititos, bien protegidos, con condiciones muy especiales de cuidado antes de pasarlos a la vida real, ¿no? Antes de mandarlos a una cama de cultivo o antes de mandarlos a un contenedor más grande, ¿no? Ok, sí, bueno. La vida antes de salir de la universidad. Exacto, la preparación. Pasamos a la siguiente y vamos a ver esas 3 diapositivas siguientes son meramente ejemplos como para que les vayan fluyendo ahí ideas, que vayan pensando en qué es lo que hay cerca, si hay algún supermercado que desecha alguno de estos materiales que vemos ahí. Es como para ir generando nada más, pues sí, un flujo de ideas de lo que podemos estar sembrando, ¿no? Entonces, pues hay taras de esas de plástico donde viene el tomate, hay macetas donde a lo mejor hubo plantas de ornato, después las quitaron,
Por ahí hay unas llantas, que ahí puede haber un dilema entre que si una llanta sea como algo tóxico para usar, porque tiene materiales y cosas, pero bueno, la planta, si ustedes le dan las condiciones de buena tierra, buena composta, va a seleccionar eso con qué alimentarse y no va a tomar en cuenta mucho el contenedor. Ahí hay latas, que las latas pues también ver que van a durar por un tiempo determinado, porque se van oxidando, se van degradando, pero las podemos dar un segundo o tercer uso después de haber ocupado el contenido que tenían originalmente, ¿no? Estos guacalitos de madera que tienen muy buena profundidad, solo hay que forrarlos por dentro, puede ser con una malla de estas mosquitero para que no se fugue la tierra, que no se drene tan rápido. Lo hicimos con Tetra Pak. Ajá. Ah, también lo hicimos una vez con Tetra Pak, que fue como abrir las cajas de leche de Tetra Pak, enjuagarlas muy bien y colocarlas en el fondo o en los costados para que no se saliera la tierra tan fácil, ¿no? Y tienen muy, muy buena profundidad. Y ahora hay otros guacalitos que son bien comunes, que casi cualquier súper, cualquier tendita te los regalan, son estos como guacalitos de plástico negros, ¿no? Que tienen una profundidad como de 15, 20 centímetros, que ya son bastante buenos para cultivar. Vemos la siguiente imagen. Y bueno, de este proyecto a lo mejor muchos de los que están conectados se acordarán. Es el proyecto de Matria y creo que por ahí no sé si estaba Megan, no creo que no estaba Megan. Pero bueno, creo que había gente conectada que seguramente recuerda este espacio que estaba en la calle de Murguía, estaba en la calle de Murguía, muy cerca del andador turístico, cerca de la calle de Alcalá. Y fue la ocupación de una casa vieja abandonada y colocaron un huerto ahí que se veía hermoso y aparte lo estaban combinando con arte. Era muy, muy bonito, era como un refugio en medio de la ciudad y todo lo tenían sobre estas cajas, ¿no? De los guacales de madera. En este caso creo que usaron una mezcla de fibra de coco, lombricomposta, tierra, y era un proyecto bastante bonito, muy educativo, como una manera de acercar la naturaleza, que a veces ya es difícil en la ciudad, y ver como los ciclos de producción de las hortalizas ahí, muy, muy, muy bonito, ¿no? Desafortunadamente dejó de estar ese espacio, pero bueno, fue una muy bonita iniciativa y que tuvo, creo, bastante enseñanza para la gente que lo visitó. Y en la siguiente diapositiva, pasamos, ya, gracias, Dana. Bueno, este huerto es un huerto que teníamos aquí en casa. Perdón, Freddy, ¿me escuchas? Ajá. Está preguntando Marta si los guacales tienen cartón. Podrían tener cartón, podría ser, sabiendo que el cartón también se va a ir degradando. Con la humedad. Y, ajá, la microbiología que va a haber ahí los va a ir degradando y a lo mejor va a terminar en un momento en que haya que renovarlos, pero de inicio y a lo mejor para un cultivo o dos va a servir bien y sabemos que lo vamos a tener que volver a conseguir para ponerlo. Ah, creo que se hacía referencia a la foto anterior. A ver, regresamos a donde estaba en la de Matria. Ocuparon... Parecen bolsas. Ocuparon varios materiales ahí. Tal vez sería cosa de que le preguntáramos a Megan qué es lo que colocó. Tal vez podría ser costales de yute, no sé, la verdad que qué materiales ocupó, porque ella sí estaba ocupando mucho fibra de coco también ahí. Pero bueno, pues el principio es el mismo, ¿no? Saber que contenga la tierra y que tenga muy buen drenaje para las plantas y el material que tengamos al alcance, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Ok. Y les decía, este es un espacio que está aquí enfrente de la casa. Con Lupe lo armamos y bueno, Lupe y yo habíamos tomado un curso en Estados Unidos del método biointensivo y el principio de este método es producir la mayor cantidad de alimentos en el menor espacio posible. Pero aparte de eso, no solo pensar en tus alimentos, sino en los alimentos que necesita el huerto. Y los alimentos que necesita el huerto, pues es la composta, ¿no? Entonces, es una forma diferente de ver el espacio cuando ya piensas en que necesitas alimentar ese huerto con composta, ¿no? Entonces, principalmente se siembran granos
que te dan, obviamente, los granos que vas a comer, pero toda la parte aérea, todo el rastrojo que queda, eso lo ocupas para hacer la composta, ¿no? Y no quiero profundizar mucho en el tema, lo pueden ver en el manualito de Biointensivo, pero es bien interesante la reflexión de pensar en ese espacio o un ciclo cerrado en donde los nutrientes solo están dando vuelta, ¿no? Tú cosechas, los comes, obviamente los composteas en un baño compostero y los regresas también al huerto, produces más composta para el huerto también, sembrando muchos granos. Todas estas plantas que producen granos también producen una enorme cantidad de raíces, que esas raíces se quedan como composta en el suelo, ¿no? Este espacio que ustedes ven son como 400 metros cuadrados y ahí voy a hacer referencia a que son camas de 10 metros cuadrados, es decir, pueden ser de 1 metro de ancho por 10 metros de largo. Y las tablas van a ver en el manualito de la Secretaría de Medio Ambiente que les llegó, está referenciado a esas unidades, a 10 metros cuadrados. Y ahí les dice cuántas plantas entran de qué tipo en 10 metros cuadrados y eso ya te ayuda a dimensionar cuánta semilla. Como que te da mucha ayuda matemática para saber qué necesitas para montar un huerto. Y este huerto era de investigación porque en teoría, con 16 camas, que son las que están ahí, que ven ahí, en 400 metros cuadrados, podías producir toda tu comida para una persona. Y toda tu comida, pero por un año. Pero pensando en toda tu comida sin azúcar, sin aceite, sin carne, ¿no? Una vegano. dieta vegana y basada en productos de alta caloría, ¿no? Hay sembradas papas, hay sembrados ajos, hay sembradas cebollas y leguminosas, hay muchas habas y quinoa, ¿no? Que es lo que ven ahí que se ve como de colores. Entonces, bueno, esto todo es una investigación de más de 40 años que tiene John Gibbons en esta parte y que lo pueden profundizar más en el manualito que les dimos. Va que va. No me quiero enrolar más aquí porque me voy. Se pierde. Me pierdo. De hecho, más temprano también con el tema de compostaje, vi un video acerca de una chica que tenía un huerto urbano en Australia, ¿no? Por ejemplo. Y lo que ella decía era, bueno, es que yo, si ya tengo pensado mi espacio, si ya tengo mis camas de cultivo, porque tenía unas camas elevadas, o bueno, camas elevadas bordeadas con madera, y ella decía, pero mi jardín es tan pequeño que no tengo dónde hacer composta, ¿no? No tiene un espacio particular para dedicar a la composta. Y lo que ella hacía era justamente como nada más cortar los viejos cultivos y dejarlos ahí sobre las camas, ¿no? A la par que seguía sembrando y seguía cosechando otros tipos de cultivos. Entonces, ajá, básicamente es como un sistema de bosque, ¿no? Es lo que hacen los árboles, lo que hace pues la selva también, ¿no? Todo cae, todos los nutrientes que ya tomaron esas plantas vuelven a caer en el mismo sitio y los vuelven a reintegrar. Entonces también podemos pensar como en esas lógicas, ¿no? Quizás si tienen una lechuga y no cortaron todas las hojas, pero ya hay unas que se ven más viejitas, pues pueden cortarlas y dejarlas sobre la tierra y ahí mismo los microorganismos se encargarán de descomponerlas y reintegrar los nutrientes al suelo, ¿no? Entonces podemos ponernos creativos y justamente entender estas lógicas de que pues cuando siembras algo para cosechar y comer, estás sembrando un tipo de cultivo que requiere en particular ciertos nutrientes, ¿no? Entonces los chupa del suelo y a la hora que nosotros desechamos, por ejemplo, los vegetales y todo y se va hacia un relleno sanitario, pues jamás regresa al sitio de donde salió, ¿no? Entonces es una fuga de nutrientes constante. Entonces con estos sistemas cerrados, pues justamente podemos pensar en cómo regresa ahí y cómo se sigue manteniendo el flujo de la vida, ¿no? Y pues bueno. Y pues bueno. Que fluya la vida. Que fluya la vida. Y bueno, estas otras dos imágenes que nos quedan dos prácticamente ya para terminar. Nos había preguntado la clase pasada, ¿quién nos preguntó? March, su tía, de Kay. Nos preguntó de qué tamaño de contenedor y que si las tablas para ver qué hortaliza, en qué tamaño. Entonces, aquí hay dos imágenes muy sencillas y que nos puede ir dando referencia para saber qué tanto de composta o qué tanto de tierra necesito si quiero sembrar, ¿no? Ahí vienen algunos ejemplos, ¿no? Como la del lado derecho, hasta arriba, a la izquierda. Tomate dice que mínimo, pues 19 litros, ¿no? Y la del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, la primer
macetita que viene ahí de 5 litros, engloba algunos, ¿no? Que dice frutilla, que son las fresas, albahaca, perejil, rúcula o arúgula, cebollín, que pueden ir en ese tipo de contenedores, ¿no? Y nos va ayudando justamente a eso, ¿no? A dimensionar qué es lo que vamos a sembrar, qué tanto espacio necesita. Ahora, en la siguiente diapositiva, ahí viene ya un poco más amplia la información y cada vez vamos a ir profundizando un poquito más, ¿no? No solo viene el cultivo, como en la primera columna que dice ajo, y luego dice qué familia es, a qué familia pertenece, que ahí también nos va a ayudar para la rotación de cultivos, de no repetir este tipo de cultivo en la misma maceta o en el mismo espacio. Y luego también dice la época de siembra, ¿no? Cuándo hay que poner. Luego el distanciamiento, es decir, qué tan separadas vamos a poner la planta. No sé, si que y yo fuéramos, por ejemplo, un ajo, podría ir a 10 centímetros de distancia entre ella y yo. Si somos, no sé, un brócoli, tendría que ir más separada a 40 centímetros. Si es, no sé, un tomate, todavía a lo mejor más, porque necesita más nutrientes y se estira. Entonces, pensemos en cuando una planta alcanza su madurez, es decir, el tamaño máximo que va a tener, ¿no? Si es una lechuga, alcanza como 25, 30 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a poner la siguiente lechuga. A ver, haz otro árbol igual que este. ¿En 3 bolillos? En 3 bolillos. Ahí vamos a poner la siguiente lechuga. Y entre el centro de este círculo y el centro de este círculo debe haber al menos 30 centímetros de separación. Para que a la hora de crecer no nos estemos empujando de este para allá o así, dame espacio, ¿no? Se pellizcan. Ya no hay competencia ni por la cantidad de sol ni por nutrientes en la parte de las raíces, ¿no? Y entonces ahí ya puede ayudarles a ver el tipo de contenedor. También en la última columna dice qué tan exigentes son de nutrientes, ¿no? Es decir, me va a extraer mucho, me va a extraer poco, o incluso me va a donar, como en el caso de las leguminosas, que son toda la familia de los ejotes, los frijoles, las habas, el garbanzo, el chícharo, que tienen la posibilidad de en simbiosis con una bacteria, fijar nitrógeno del aire y dejarlo ahí abajo en sus raíces, que lo está almacenando para que posteriormente mandarlo hacia los frutos, ¿no? Hacia los granos. Entonces, si queremos que nos ayude a fijar nitrógeno, la podemos poner y a veces cosecharla en floración para que todo el nitrógeno se quede abajo, o cosechar algunas de las vainas un poco tiernas y luego cortar la planta y ya se queda la mayoría del nitrógeno allá. O cosecharlo ya en su plenitud, cuando ya está todo seco, mandó la mayoría del nitrógeno a los granos, va a quedar un poquito también en las raíces. Entonces es una manera de ir mejorando el suelo y eso nos va a ayudar con la rotación de los cultivos, ¿no? Entonces, hasta acá creo que es la última diapositiva y queremos también abrir un poquito, pues obviamente para saber si tienen más dudas y ir preparando la siguiente plática. Sesión. En lo que abro micrófonos, podrían resolver una duda de Juta. Dice, ¿las épocas están pensadas para Oaxaca? Esas, sí, más o menos. A menos que alguna me esté equivocando, la mayoría están pensadas en esta época y son, ojo, dice de siembra, ¿no? Y obviamente de cosecha, pues va a depender de cada una de las plantas, ¿no? Y aquí a lo mejor vale la pena hablar un poquito de eso. No sé, una lechuga desde que la siembra, desde que la pones en el almácigo, ¿no? Que es la primera etapa que decíamos la guardería. Va a estar lista entre 3 a 4 semanas para pasarla al siguiente contenedor. Entonces ahí ya casi nos pasó un mes, ¿no? Ya la pusimos en un nuevo contenedor o en el suelo, va a pasar al menos 2 meses para que se alcance la madurez. Y ahí ya son 3 meses, ¿no? Y poniendo un ejemplo, no sé, la zanahoria, que es de siembra directa. Esta la metes directo al suelo o al contenedor, en lo que germina, crece y está lista para que tú te comas una zanahoria de buen tamaño, son por lo menos entre 5 hasta 6 meses. Entonces, la naturaleza va a su ritmo, no crean que si van a poner su zanahoria, la van a cosechar rapidito, ¿no? Entonces, todo uno lleva su etapa, sus etapas de crecimiento y piensen también que cualquier planta, entre más tiempo tome en desarrollarse, más nutrientes va a jalar, entonces también más me va a alimentar a mí, ¿no? La lechuga es como si comiéramos un poquito de agua verde, ¿no?
con algunos minerales, porque sí jala minerales, pero no es lo que más nos alimenta. En cambio, una zanahoria que toma su tiempo en formarse, en desarrollarse, en jalar nutrientes, bajar raíz hasta muy profundo, va obteniendo otros minerales, ¿no? Y aquí en esta parte de profundidad porque también creo que se nos pasó tomarlo y hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, una lechuga puede llegar a desarrollar una raíz hasta 1,5 metros de profundidad. No quiere decir que si tiene un contenedor chico va a morir, ¿no? Va a lo mejor desarrollar más laterales, pero la raíz principal en campo de buenas condiciones puede llegar hasta 1,5 metros, ¿no? Un betabel puede desarrollar raíz hasta 3 metros, ¿no? Una alfalfa, para que se asusten, puede desarrollar raíz hasta 30 metros de profundidad, ¿no? Y eso hace que cada planta va obteniendo minerales de más diversos lugares. Y cuando lo hacemos composta, este material, pues también tenemos una composta más rica porque las raíces tienen mayor alcance. ¿Va? Ok, ya tenemos una mano alzada, es Aline. Les pido por favor si van alzando su manita y mantienen su micrófono cerrado conforme se vayan resolviendo las otras preguntas y les vamos diciendo para que hagan la suya. Pues Aline, si puedes por favor quitar tu miedo. Ok, hola chicos, gracias. Oigan, yo les quiero preguntar, yo acabo de poner hace como a luna nueva puse a germinar unas semillas y las he regado todos los días en la mañana y en la noche con un atomizador y pues no veo claro. Entonces, yo les quiero preguntar si aborto la misión o sigo siendo paciente. O algo hice mal, o en cualquier momento van a brotar, o tengo que esperar más. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, cuéntanos un poquito más. Mira. Vamos a ver un tema especial de almácigos, pero ¿Cómo? en tu caso, cuéntame primero qué tipo de semilla es, o sea, de qué Son semillas de lechugas que yo he cultivado, okay, que a su vez nacieron también en mi casa, cuyas abuelas nacieron en el huerto de Pilar y Monti. O sea, tienen linaje, pues. Ok, linaje traen. Perfecto. Wow, Okay. Algo que hay que tomar en consideración para las semillas, imaginen que su teléfono de Key es una semilla. ¿Qué tan gruesa es la semilla? ¿Qué tan profundo la voy a meter? Es decir, si este fuese el grosor, tendrías que tomar en cuenta que la vas a hundir de 2 a 3 veces el grosor de esa semilla. Tú dices, bueno, es que me chida y la hundiste a 5 centímetros, pues no va a tener la fortaleza para emerger. Y siempre tomar en consideración el grosor de la semilla, ¿no? Si es una semilla, por ejemplo, no sé, de pasote o de tabaco, que son casi polvito, pues casi la tiras por encima y la medio cubres, ¿no? Entonces, Es que sí, eso hice todas. es en relación al grosor de la semilla. Okay. Eso hice con todas. De hecho, las puse y les eché un poquito de tierra encima. Un poquito, ¿como cuánto crees que les hace? Pues como, ¿qué te gusta? 1 milímetro, 2 milímetros de tierra. O sea, así nada más les polvoreé un poquito de tierra encima. Ok. Bueno, las semillas de lechuga más o menos deberían estarte germinando entre los 5, 7 días, máximo 9 días. Tienes que ver algo. No sé cómo llevan tus Pues desde la luna, ya vamos como 10 días, ¿no? Más o menos. Creo. ¿Están al aire libre? Sí. Las tengo en un como balconcito, bueno, como en una bardita afuera de la puerta de mi casa y envolví, es un cartón de huevos. Entonces el cartón de huevos está lleno de composta cernida. Y luego puse las semillas, puse lechuga y puse también perejil, salvia y no me acuerdo qué más puse. Ay, creo que ruda. Y las salvias sí tardan un buen en germinar, pero la lechuga ya te debería haber germinado. No observaste porque justamente en estos días, una parte que nos pasó, como bueno, obviamente no había nada en el campo para comer, los animalitos andaban bien desesperados. Sí. Previo a las lluvias, las hormigas se ponen bien activas. No sé si se dieron cuenta que estos días antes de que lloviera, las hormigas andaban arrasando con todo lo que podían. Incluso las hormigas chiquititas rojas les encanta llevarse las semillas. Entonces,
y las dejaste muy superficial y las hormigas se dieron cuenta de que tenías esas intenciones de sembrar y las encontraron probablemente en la noche. Ya me la arreglaron. Claro, Es, ahora otra es- cosa que puedes hacer es hacer con tu semilla una prueba de germinación previo a sembrar. ajá. Es como un contenedor donde le vas a dar las condiciones, como el de la primaria, ¿no? Como sembrar en algodoncitos. Ah, ok. Sí, o puede ser, no sé, una tapa, un pedazo de un contenedor de plástico, poner Ajá. una servilleta, unas 10 semillas, otra servilleta, humedecer muy bien y taparlo para que no se evapore el agua. Y en 3 a 4 días debes de saber si tu semilla es buena o no, porque ya empezó a reventar, a germinar. De hecho, Ahora otra característica con la lechuga es que la lechuga tiene un periodo de dormancia si hace mucho calor. Si tus semillas estaban almacenadas en temperatura donde les tocaba mucho calor, puede tener un periodo de dormancia. Entonces las podrías despertar metiéndolas una noche antes al refri y al siguiente día intentar la germinación. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. estaba diciendo también, preguntando si que había la probabilidad de que las semillas se le hubieran comido los pájaros si no estaba bien enterrado, ¿no? Parecido a lo de las hormigas. Sí, puede haber muchos Sí, factores. varios factores. Ok, Adriana, ¿tienes duda? Hola, hola Dana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Tarde, pero entré. Fíjate, bueno, una de mis dudas era igual la que comentó hace rato Aline. Hace como 3 semanas planté unas semillas de pasote y unas de hierbabuena. Las de hierbabuena apenas si se llegan a ver, creo que las sembré muy profundas por lo que dicen, pero la de pasote nomás no les veo para cuándo. Y las sembré en 2 macetas distintas y en ninguna. Entonces, no sé si eran de sobrecito y las sembré así como decías hace rato que parecía como de pasotes hecho polvito. Ahí decía unos 5 centímetros, me parece, o 2 de capa de tierra, pero pues no sé qué más hacer. Paciencia, más agua, menos agua, están al sol. El pasote sí tarda un poquito en germinar y Ah, ok. si se dan cuenta, pasa mucho que cada semilla tiene un porcentaje de germinación o viabilidad, le llaman, Uh-huh. ¿no? Es decir, Uh-huh. que no todas germinan. Y a veces nos damos cuenta por la abundancia con la que lanzan las semillas, ¿no? En el caso del epazote, tú siembras una planta de epazote y ahí mismo cuando semilla lanza miles de semillas y solo germinan otras 10, 15, ¿no? De esa misma planta. Entonces, no quiere decir que todas las semillas que produce, todas son viables, ¿no? Entonces, yo tengo un poquito más de paciencia y a lo mejor van a salir algunas plantas, Ajá. tal vez. Y otra cosa, ahí mismo, en la misma maceta, ¿puedo sembrar otra cosa o no? Pues de preferencia mejor no darle tiempo a cada cosa para que te des cuenta de también los procesos de germinación. Y sí es bien importante que cuando pongan alguna plantita o alguna semilla a germinar, pónganle una etiquetita, ¿no? Como estas paletitas de Uh-huh. abatementos de madera con una notita de la fecha para que tengamos un poco más de sensibilidad de sus tiempos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y bueno, factores con las semillas, ¿no? A veces si compras, por ejemplo, esas de sobrecitos, los lugares a veces donde los venden tienen la mala costumbre de ponerlos en el lugar donde hay más sol. No sé si para que las vean más fácil o para qué, pero las semillas son súper sensibles a los cambios de temperatura, ¿no? Si están en un aparador donde les toca el sol todo el día, pues a veces mueren, ¿no? Porque ya no son las condiciones ideales. La ideal es que tengan una temperatura, sobre todo fresca, estable y oscura, ¿no? Entonces, Uh-huh. Bueno, esta la compré en el súper. o qué tan viejas son las semillas, ¿no? A veces Ah, traen exacto. de cuándo fueron producidas y a veces tienen etapas de caducidad, ¿no? Y a veces depende del tamaño, ¿no? Entre más grande es la semilla, a veces es más resiliente de soportar más tiempo antes de que tenga las condiciones para germinar y cuando son más chiquitas a veces se estresan más rápido, ¿no? O pierden Ok, esa. pues bueno. Ay, quería aprovechar, ya tengo 5 girasoles abiertos de lo de la escuela de los niños. Sí, estamos contentos. Excelente. Gracias. Ay, ¿de qué? Gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas, dudas? ¿Quieren alzar su manita? También se están contestando por chat algunas preguntas. Puta, adelante.
Perdón, hola. Tengo alcachofas, en microplantas, en plántulas. ¿Qué tan grande un contenedor necesitan? Porque no tengo espacio afuera para ponerlos afuera. Entonces necesito ponerlos en un contenedor. Gigante, Yuta. Ma- Es que las alcachofas son plantas que te van a dar a lo mejor hasta el año a veces, ¿no? Entonces sí necesitan muchas Sí. condiciones y de distancia como unos 50 hasta 60 de separación. Yo diría que un contenedor mínimo, así como estresándola un poquito de 20 litros y de ahí para arriba, ¿no? Entre más grande se lo des, te va a dar más alcachofas. Ok, y uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. Piensan que Ok. va a crecer pegando todo. Sí. Gracias, Freddy. Que yo te gusto en no escucharte. Diana está preguntando por chat, ¿cuáles son las mejores condiciones para el germinado? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las mejores condiciones para el germinado? Germinado, estamos hablando de plantas para germinar. ¿Para hacer plántulas? O germinado para comer, de que hacen germinados de alfalfa o germinados de semillas. Plántulas. Para plántulas. Ok. En la parte de germinación, tenemos que pensar en que no necesitan condiciones iguales a las de cuando es adulta ya la planta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que necesita un poquito más de cuidados y apapacho y no tanta luz. Cuando tú pones una semilla, tiene la energía suficiente para brotar de la tierra y generar primero, obviamente, su raíz, brotar de la tierra y una vez que brota ya empieza a hacer fotosíntesis y ya empieza a crecer, ¿no? Pero entonces al inicio no necesita tanta luz. Entonces un lugar con media sombra va a hacer que se evapore menos el agua y también que el calor no vaya a dañar A desmayarlas. las semillas, ¿no? Entonces media sombra, un lugar con media sombra. Gracias. O todos los días. Ok, Marta Miranda, te quito el mute. Aquí estoy. Ah, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, Freddy, hola a todos. Hola, Una Marta. pregunta, ¿puedo sembrar chayotes en guacales? Chayotes en guacales. Wow, no lo he intentado ni lo he visto, pero pues sería un buen reto, ¿no? Yo creo que un guacal grande, chance y sí. Pero sí el chayote es una planta que yo creo que genera una raíz increíble, Muy ¿no? profunda, yo Y creo. ves que si son chayotales a veces que ya los dejamos de un año y rebrotan y otro año y rebrotan, van generando esta cosa deliciosa que le llaman chayocamote. Que va Delicioso. Entonces, tal vez si quieres como chayote para una temporada o dos, tal vez podría ser sí un guacal, pero ya no sería para largo plazo llegar al famoso chayocamote. Sí, es porque el suelo es tan arcilloso Ajá. que no crece suficiente. Entonces, o una de dos, o hago un hoyo muy, muy grande y le pongo un suelo más poroso, o le intentaba en guacales, era la pregunta, pero qué bueno que me lo dices. Y yo creo que si tienes suelo, aunque sea muy arcilloso, pues componiéndolo con mucha composta y paciencia, te va a ir dando mejores condiciones para desarrollar, pero siempre va a tener mucha más ventaja una planta y más opciones de tomar nutrientes si está en suelo a que si está en maceta, ¿no? Siempre. Claro. Gracias. De nada, Marta. Voy a trabajar los dos a la par. Adriana, ¿tienes otra pregunta? Sí, hablando ahorita de suelos, que decían que el suelo arcilloso se puede remediar con composta. Aquí en la casa el suelo es muy pedregudo. O sea, planta que yo sembré como 2 árboles de mango y se me secaron porque la tierra es muy dura. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, ¿se puede diseñar así en guacales como las diapositivas o qué se puede hacer? Pues podrías hacer ambas cosas, ¿no? Porque al corto plazo puedes poner en guacales y cosechar, pero siempre a largo plazo, si tú mejoras tu suelo, es como si estuvieras metiéndole ahí una inversión que sabes que a lo largo vas a ir cosechando mejores cosas, ¿no? Y un suelo pedregoso no es más que un suelo inmaduro o que el suelo se lo llevó el clima, ya sea el viento, el agua, ¿no?
O sea, cuando tú ves una roca, es un suelo que todavía no llega a ser ese polvito que queremos, ¿no? Ujú. Quienes lo van a deshacer es entre la microbiología, las condiciones climáticas y las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas van segregando como un ácido que va disolviendo esos minerales, ¿no? Y no piensen que un suelo rocoso es un suelo estéril, ¿no? No sé si han visto a veces en ir por alguna carretera de que hay árboles prensados casi casi de solo de una roca y de ahí están absorbiendo todos los minerales que necesitan, ¿no? Entonces, démosle oportunidad a las plantas que vayan disolviendo el suelo para que no lo vayan mejorando, pero sí puedes hacer, pues yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque ¿Podrías aquí en la casa hay varios árboles de jacarandas muy grandes y sobre la calle hay varios pinos. Entonces esos estarán absorbiendo demasiados nutrientes que no me dejan tierra buena para mis plantitas. ¿Podría ser? Piensa en que más bien ellos te están ayudando a romper el suelo a más profundidad y que las hojas que te están ofreciendo, lo que cae cuando pierde la hoja la jacaranda, por ejemplo, esos Ajá. materiales de composta que tú vas a tener, más bien sí te están ayudando. Nunca van Bueno, a... sí, ahorita en las mañanas es una alfombra morada ahí que sí la he hecho a las orillitas de la tierra, del camino, pero entonces se puede remediar mi terreno pedregoso. Todo suelo tiene remedio. Todo Siempre suelo va tiene en remedio. positivo, en positivo, en positivo. También podrías buscar justamente como especies de plantas que estén más adaptadas a ese tipo de condiciones, ¿no? Para que te ayuden a abrir de primera mano, ¿no? Sí, Como, porque Rosales ya me di por vencida, ya vi que no se da. no sé, puede ser como romero o algunas aromáticas que son súper resistentes justo para terrenos pedregosos, como ubicar las condiciones de tu suelo y luego buscar plantas que sean afines como a ese tipo de condiciones. Como el espiral que hicieron en la escuela. Ándale, también puede Ándale. ser una forma, ¿no? Que ahí todo el suelo lo hicimos pues hacia arriba. Ajá. Ok, gracias. Gracias, Adel. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, por chat, ¿qué me dicen acerca de usar la cascarilla del café como parte del sustrato para siembra? Es un material residual muy abundante. A la cascarilla de café te refieres a la que desechan los beneficios de café, es decir, cuando le quitan como el pergamino a la semilla. Ok. Ok, esa cascarilla de café es bastante nutritiva, bastante carbonosa, bastante alta en silicio. Y justamente nosotros en un huerto tuvimos la oportunidad de usarlo como material para hacer composta. Y es un material que tarda bastante en descomponerse. Entonces, es una composta que va a ser muy, muy buena, pero es Largo de plazo. largo plazo. Y normalmente hay que hacer una buena relación carbono-nitrógeno, que también eso lo vamos a hablar en el tema de compostas, de, por ejemplo, al menos 2 partes de cascarilla en volumen por una parte de nitrógeno, porque secuestra bastante del nitrógeno, ¿no? El carbono y el nitrógeno se tienen que unir para formar la descomposición y la descomposición es muy lenta. Y a nosotros nos pasó en este huerto que te estoy diciendo de que lo hicimos con esa composta, creímos que ya estaba lista la composta, la utilizamos para hacer almácigos y las plantas se veían súper amarillas, ¿no? Y era que todo el nitrógeno sí estaba, pero estaba secuestrado por el carbono y no lo estaba liberando, porque no era una composta que había llegado a su madurez. Y vamos a ver un poquito esos procesos de descomposición. Sí lo puedes usar, pero ten en consideración que es un material altamente carbonoso que necesita bastante nitrógeno y tiempo para descomponerse y después ya será disponible para una planta, estos nutrientes. No sé si me expliqué. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda que quieran compartir por chat o abrir su micrófono, comentario? Tensi, listo. Hola chicos. Hola, Tensi. Hey. Oigan, por ejemplo, si yo usara cascarilla de café para poner en mi composta, ¿cuánto tiempo tendría que esperar esa composta? Depende de los materiales con los que lo hagas, pero
podría decirte que así de manera general va a estar entre unos 3 meses, máximo 4. Esos serían los tiempos máximos. Si queremos acelerar que una composta esté más rápido, tenemos que oxigenarla, es decir, estarla moviendo constantemente para que los procesos se aceleren un poquito. De ahí Sí, podemos ir a bueno, correr. yo tengo cajones como de, no sé, de 80 centímetros por 80 y voy poniendo primero como hojas y cosas así, después pongo la materia orgánica, después pongo tierra y podría poner un poco de cascarilla de café. Sí, sí, sí. Sí, o sea, si no es principalmente cascarilla de café, o sea, entre más No, diversos los materiales, va a ser más rica nuestra composta, se va a digerir mucho más fácil. ok, va. Como tú Gracias. a lo mejor en volumen, idealmente un volumen tiene que ser 1 metro cúbico, es decir, 1 metro por lado y 1 metro de altura. Y eso da las condiciones de temperatura para que la descomposición sea mejor. Esa que tú tienes, que a lo mejor parece un poco más chiquita, a lo mejor hay que moverla un poquito más, no sé, 1 vez o 2 veces por semana, revolverla un poco más y con eso va a ayudar a hacer un poquito más rápida la descomposición. Ok, va. Ya Igual. estoy aprendiendo mucho, chicos. Hola. Bueno, voy a corregir el tamaño de mis cajones, pues lo corrijo 1 metro. Gracias. Digo, si son 80 no es tanto más, nada más hay que tenerle más paciencia, ¿no? Va a estar más lenta la descomposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya no estamos hablando? Algo que quieran ver, que nos estamos viendo. Ya los aburrimos. Ya nos volamos de tiempo. Ya se durmieron, perdón, no murieron. O se desmayaron. O se desanimaron. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Gracias, Freddy, gracias, Kay. Y la siguiente sesión de Freddy y Kay va a ser el próximo sábado, igual a las 5 de la tarde. Estaremos enviando la invitación en redes sociales otra vez. Y bueno, a quien no les haya llegado los documentos, por favor, si me dejan saber. Solamente tengo anotado a Juta, que le hacía falta, pero necesito si me puede ayudar, por favor, Juta, confirmarme tu mail por chat. Y Verónica, no sé si me leíste, pero también te preguntaba si te había llegado el mail con los 2 documentos. En caso de que no les haya llegado, todavía me lo pueden escribir en el chat con su mail nada más confirmándome, por favor. Sí. Gracias. Y bueno, perdón, acá. También tarea, porque les mandamos 2 manuales bien bonitos. Denle una pasadita, les va a ir despejando más dudas y van a traer más dudas también seguro a la siguiente sesión. Tengo a Janet Hernández. ¿Dónde conseguimos semillas en la Ciudad de México? Creo que lo habías respondido en el chat, ¿no? ¿Okay? Ajá, había contestado que seguramente en el huerto Roma Verde puedes o conseguir semilla o conseguir referencias de dónde, de con quién o a quiénes contactar. También hay varios mercaditos orgánicos en la ciudad. Creo que por el tema de la cuarentena no están en operación, pero también podrían acercarse a los productores de allí para saber si comercializan sus semillas. Perfecto. Ya estoy tomando nota, Juta, de tu mail. Nadia, te lo vuelvo a enviar, pero lo estoy enviando al mail que nos diste. Igual si no, te contactamos a través de Freddy para ver por qué no está llegando los mails, ¿no? De hecho, ya te lo envié desde mi mail personal. María dice, gracias a todos ustedes por tan valiosa iniciativa y por la información enviada, por su tiempo y su generosidad al compartir su saber. Gracias. Tensi, ¿tienes otro comentario? Bueno, yo nomás quiero darle las gracias a los 3. Es de las cosas más divertidas que me pasan en la semana. Y es tan inspirador. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. Y bueno, recordarles que el día lunes también a las 5 de la tarde vamos a tener a Lynn
con temas de astrología. Y bueno, Aline, no sé si nos quieres platicar un poquito de lo que vamos a tener el día lunes. Una Sí, gracias, Danita. Bueno, les cuento rápidamente. El lunes vamos a platicar acerca de la luna como elemento astrológico, porque la luna nos habla de nuestra estructura emocional. Entonces, para poder entendernos, para poder saber cuál es la mejor manera de enfrentar en general cualquier situación, pues es bien importante conocer cómo funcionan nuestras emociones. Entonces, quien quiera conocerse un poquito más desde esta perspectiva, pues invitadísimo. Nada más, por favor, cuando se registren, déjenme su hora, fecha y lugar de nacimiento para que entonces podamos revisar la posición de sus lunas y ver cómo se configura entonces su estructura emocional. Muchas gracias. Gracias, Kay, Freddy. Muchas gracias, Dana. Gracias a todos. Gracias, Ali. Nos vemos entonces el día lunes a quienes vengan a astrología, o el día miércoles que ya va a salir Circo para Niños y No Tan Niños con Karina, o el día jueves con Laura en la meditación y herramientas de respiración. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Gracias a todos.